Temazo de Jackie Velázquez, corría los años 2000, finales en los 90. Ese disco, porque aparte salíamos un poquito de lo que era Marcos Witt, la música congregacional, y esto es algo bien latino, bien latino. Bueno, obviamente ella es norteamericana, pero con ascendencia latina, y bueno, la verdad que todos sus discos están muy, pero muy buenos. Vamos a hablar de algo que yo pensé que no existían, pero existe en la Biblia, que son leyendas urbanas. Andresito, mire bien, sáqueme el micrófono de ahí que lo quiero ver a los ojos. Les voy a contar 7 leyendas urbanas explicadas por, la verdad, una persona que sigo hace mucho y que me encantaría que ustedes los conozcan, que se llama Lucas Magnin. No es Luca Marín, sino que ya lo conocemos, sino es Lucas Magnin. Él es cordobés y la verdad que hace muy buenos videos. Durante años repetimos frases acerca de la Biblia que suenan verdaderas solo porque la escuchamos muchas veces y circulan en sermones, estudios bíblicos, películas, memes e incluso hasta cadenas de WhatsApp. Y el problema no suele ser la mala intención, sino que es algo mucho más simple y a la vez peligroso, que es la falta de contexto. Y entre nosotros y el mundo bíblico existe una enorme distancia, primero histórica, ni que hablar, cultural y también lingüística, porque no es lo mismo. Nosotros sabemos que Dios nunca habló en español. Y cuando no tenemos en cuenta todo ese marco, llenamos los vacíos con suposiciones modernas y terminamos creando nuestras propias leyendas urbanas bíblicas, o podríamos decir leyendas urbanas gospel. Entonces, ideas que se repiten tanto que parecen incuestionables, aunque nunca le hayan estado realmente en el texto. O sea, no sabemos si existe. La otra vez estaba escuchando al apóstol hablar de que a muchos creen que en la Biblia existe un versículo que se llama ayúdate que yo te ayudaré. No existe eso, pero hay mucha gente que lo cree. Y en este recorrido, obviamente esto es un video y aquí lo pusieron para leer y lo quiero compartir con ustedes, y después cualquier cosa, si ustedes lo quieren, lo podemos compartir aquí en el 094-929-717. Aquí vamos en este recorrido a desmontar 7 leyendas urbanas, las más populares en la Biblia, leyendo quizás los pasajes en su contexto original, atendiendo quizás géneros literarios, a la historia detrás de los textos, pero no para debilitar la fe, sino para fortalecerla. ¿Qué es una leyenda urbana bíblica o una leyenda urbana gospel? Bueno, es una historia que parece real y se transmite de boca en boca hasta que, bueno, la terminamos aceptando y la creemos como verdadera. Y a veces nace de una información falsa, otras veces de datos incompletos o sacados fuera de contexto. Incluso también sucede con la Biblia. Y muchas de estas ideas las damos por sentadas, que no provienen del texto bíblico, sino de tradiciones posteriores. A veces puede pasar malas traducciones, explicaciones populares, intentos, muchas veces bien intencionados, de hacer encajar la fe con estas categorías modernas que hay. La leyenda número 1 es que la NASA comprobó que la Biblia tenía razón. Durante décadas circuló, y todavía creo que circula en algunos chats de WhatsApp de algunos baby boomers, una historia fascinante. Científicos de la NASA habrían descubierto que faltaba un día en la historia del universo y que la Biblia lo explicaba con el relato del día largo de Josué. ¿Usted lo conoce esa historia, Andresito? Según la leyenda, cuando los ingenieros incorporaron los datos bíblicos a la computadora, todo encajó de forma perfecta. Pero el problema es simple. Esto nunca ocurrió. No existe ningún documento, ningún registro científico ni testimonio verificable que lo respalde. Y la propia NASA lo ha desmentido en muchas ocasiones. Y además, aunque la astronomía pueda reconstruir eventos del pasado, no existe tal cosa como un hueco temporal en la historia del universo. Es como que no existe. Y esta leyenda surge de un error de base: leer un texto antiguo y poético con lentes de científico. Así de sencillo. El relato de Josué utiliza un lenguaje hiperbólico común en la literatura del Antiguo y Cercano Oriente para comunicar una verdad teológica. Dios peleó por su pueblo.
Convertir ese pasaje en una ecuación astronómica no lo defiende, sino que lo desfigura. Y la Biblia no necesita tampoco certificaciones científicas para que creemos en su veracidad. Cuando intentamos probarlas con estas historias dudosas, terminamos debilitando el mensaje al cual decimos proteger, ¿no? Bueno, leyenda número 2. Escuche bien esto, Andresito, porque acá te cae de espalda. Andresito, míreme, porque después Rosana me está diciendo, escuchate esta leyenda urbana gospel. Jesús murió a los 33 años. ¿Cuántas veces lo repetiste vos, O sea que vos sos cómplice. Decir que Jesús murió a los 33 años se volvió como casi automático. El número como que suena redondo, como simbólico y también fácil de recordar. Sin embargo, los evangelios nunca mencionan la edad exacta de Jesús al morir. El único dato etario que aparece en el Evangelio de Lucas que afirma que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Unos 30. La expresión es deliberadamente imprecisa si te pones a pensar. Además, la duración del ministerio de Jesús tampoco se especifica con claridad. Los evangelios sinópticos lo narran de forma condensada, mientras que Juan menciona al menos 3 Pascuas sin afirmar que hayan sido las únicas. Cuando cruzamos los datos bíblicos en la historia, el rango se amplía. Sabemos que Jesús nació antes del año 4 antes de Cristo, cuando murió Herodes el Grande, y que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilatos entre los años 26 y 36 después de Cristo. Con estos datos, los historiadores sitúan la muerte entre los años 30 y 33 después de Cristo. Lo que implica que Jesús pudo haber tenido entre 29 y 41 años. Los famosos 33 no son datos bíblicos, sino una estimación tradicional. Posible sí, pero no es segura. Y escuche esta, Andresito, porque creo que con esta conquistó su esposa. La leyenda número 3, Proverbios 31 es una checklist de la esposa perfecta. ¿Cuántas veces agradecemos a nuestras esposas ser la mujer de Proverbios 31? Pero pocas porciones bíblicas generaron tanta presión innecesaria como esta de Proverbios 31. Con frecuencia se lo usa como una lista de requisitos para evaluar a las mujeres. Trabajadora inalcanzable, emprendedora, madre perfecta, espiritual, sonriente y por supuesto sin quejarse jamás. El problema es que Proverbios 31 no fue escrito para eso. Este pasaje es el poema que cierra un libro dedicado a la sabiduría, no al noviazgo ni a la vida doméstica. La llamada mujer virtuosa no es una joven ideal para casarse, sino una figura literaria que encarna la sabiduría en acción a lo largo de toda una vida. El texto además es un acróstico hebreo. Cada verso comienza con una letra del alfabeto. Este recurso poético subraya su intención pedagógica, como diciendo, así se ve la sabiduría de la A a la Z, obviamente con nuestro abecedario, ¿no? Tomarlo de forma literal conduce a absurdos. Esta mujer no dormiría nunca entonces. Y también a usos abusivos del texto. Proverbios 31 no es una vara para medir a las mujeres, sino un canto a una vida sabia que se expresa en el trabajo, en las relaciones y también en la espiritualidad. Y aunque la figura sea femenina, los principios atraviesan a toda persona. Además, hablamos de la sabiduría. ¿No, Andresito? Así que deje de pedirle a su esposa que sea todo lo de la Proverbios 31. Leyenda número 4. Se dice que en Jerusalén había una puerta llamada el Ojo de la Aguja. Para suavizar las palabras de Jesús acerca de la riqueza, se popularizó la idea de que existía en Jerusalén una pequeña puerta llamada Ojo de la Aguja, por lo que los camellos solo podían pasar agachados y descargados. Y el mensaje sería entonces que los ricos pueden entrar al reino de los cielos, pero con esfuerzo y humildad. Y el problema es que no existe ninguna evidencia arqueológica ni textual del siglo I que confirme la existencia de esta puerta. Ni los historiadores judíos ni los cronistas de la época la mencionan. La historia aparece recién en textos medievales, o sea, más de 1000 años después.
Jesús no está suavizando su mensaje, está usando una hipérbole común en su cultura para describir algo imposible. En otras regiones, se hablaba de elefantes pasando por el ojo de una aguja. En Judea, el animal más grande, ¿cuál es? El camello. O sea, el impacto está en lo absurdo de la imagen, no en lo real. La frase no busca tranquilizar a los oyentes, sino sacudirlos. La riqueza no garantiza acceso al reino de Dios. La leyenda número 5. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Cada tanto reaparece la idea de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y luego corrompido al traducirse al griego. La historia suena misteriosa y atractiva, pero carece de sustento histórico. Jesús vivió en un mundo multilingüe. Su idioma cotidiano fue el arameo. Conoció el hebreo en contextos religiosos y probablemente manejó algo de griego, que era la lengua franca del Mediterráneo. Sin embargo, todos los manuscritos del Antiguo Testamento están en griego. No existe ni un solo en hebreo, ni uno solo en el hebreo del siglo I. Las menciones antiguas a un evangelio en lengua hebrea son ambiguas y probablemente se refieren a escritos judeocristianos hoy perdidos, no los evangelios que conocemos. El griego no fue una perversión del mensaje, sino el vehículo ideal para que el evangelio llegara a todos. La buena noticia no vino en un idioma secreto, sino en una lengua accesible. La leyenda número 6 quizás es algo más conocida. La Biblia habla de los 3 reyes magos. Todos sabemos que no es, o sea, la escena navideña clásica incluye 3 reyes con coronas, nombres propios y regalos. Pero Mateo nunca dice que fueran 3, ni tampoco que fueran reyes, ni tampoco menciona sus nombres. El texto habla de magoi, sabios del oriente, probablemente astrónomos o sacerdotes de culturas paganas. Los 3 regalos llevaron a asumir que eran 3 personas, y siglos más tarde surgieron los nombres. La realeza fue una asociación posterior con textos proféticos del Antiguo Testamento. Lo verdaderamente revolucionario del relato no está en el número, sino en el mensaje. Dios guió a extranjeros paganos hasta Jesús, atravesando fronteras culturales y religiosas. Eso es lo que implica quizás la historia de los 3 reyes magos, o de los 3 reyes del oriente. Y la última leyenda gospel urbana es la que la Biblia menciona a los dinosaurios. Behemoth y Leviatán, descritos en el libro de Job, suelen presentarse como dinosaurios bíblicos. Sin embargo, las descripciones encajan mucho mejor con animales más conocidos del antiguo cercano oriente, como el hipopótamo o el cocodrilo. Pero bueno, el lenguaje es poético, exagerado y simbólico. El objeto del texto no es ser un zoológico, sino es algo teológico. En medio del sufrimiento de Job, Dios le recuerda que incluso las fuerzas más indómitas de la creación están bajo su dominio. No necesitamos dinosaurios en Job para que el mensaje sea poderoso. En esta conclusión, podemos decir que las leyendas urbanas bíblicas o las leyendas gospel, leyendas urbanas gospel, no siempre son inofensivas. Muchas veces refuerzan estereotipos, abusos y un poco de fe poco reflexiva. La mayoría nace de una misma raíz: leer la Biblia sin un contexto. Cuando aprendamos a entender el trasfondo histórico, cultural y literario, la fe no pierde misterio ni profundidad. Al contrario, gana honestidad, solidez y humildad. La Biblia no se debilita cuando la leemos mejor. Al contrario, se vuelve más verdadera. Les cuento 7 leyendas urbanas acerca de la Biblia explicadas por Lucas Magnin. Lo buscan en YouTube y lo van a ver porque aparte hay mucho más imágenes. Esto es para lo leímos nosotros, pero el video dura como 15 o 20 minutos. La verdad que está muy bueno, muy interactivo. Les animo que lo chequen. Y nosotros nos vamos a despedir de este bloque con buena música. Vamos a hablar con Alexandra. Vamos a hablar, el pedido de Alexandra nos pidió Jackie Velázquez y es por eso que ahora nos vamos a despedir con un tema musical y luego venimos con Más Falta Uno. Se viene el contenido de Vite y la canción del día. Quédense en la sintonía porque después de Falta Uno viene Estación de Fe. Quiero mandarle un saludo a Albita de Pantaleón Pérez. Dice, me quedé con pena de no verte en las noches abiertas para saludarte. Bueno, Albita, ya nos vamos a ver, no te preocupes.
Un abrazo grande a Luita, que siempre está ahí, pero vi a tus hijos, vi a tu nieta. Así que bueno, te mandé saludos por intermedio de ella. Nosotros nos despedimos y acuérdense que todavía queda mucha esperanza para Montevideo.